7 de la mañana con 37 minutos. Estamos en Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos a quienes se conectan a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Recuerden que esta y otras conversaciones las tienen disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestra aplicación para iOS o Android. Vamos a conversar el día de hoy con Gustavo Navas. Él es diputado a la Asamblea Nacional, pero también es miembro del partido Cambiemos, miembro de la Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación. El día de hoy está con nosotros. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación. Diputado, comencemos por el tema económico que Venezuela en este momento está atravesando. Y si bien estamos en franca recuperación, la crisis de migrantes que fuimos víctimas porque fueron inducidos estas personas a inmigrar de nuestro país, están siendo retornados, deportados por el gobierno de Estados Unidos en su mayoría, pero hay muchos que voluntariamente están regresando de países de Latinoamérica. ¿Esto cómo contribuye a la economía venezolana? Bueno, Eliezer, primero que todo, feliz día para todos los que nos ven. Esto es un problema realmente, el tema económico, con la cuestión de lo que viene siendo la política de deportación masiva, abrupta de Estados Unidos hacia los migrantes, no solo de Venezuela, sino de toda la región, un tema bastante álgido. Para entrar al tema de Venezuela, incluso quisiera plantearte un poco el tema de lo que viene siendo la región latinoamericana. Para el año pasado, justamente 2024, se había visto que lo que son 161.000 millones de dólares era el producto de las remesas, que todos estos migrantes, trabajadores, personas registradas, muchos con lo que viene siendo la protección temporal, el TPS, tenían justamente una visión, digamos, de generación de ingresos para llevar a su familia. Y efectivamente, tras la política de deportación, que principalmente viene aplicada por Trump, bajo una imagen de lo que viene siendo la creación de una ley que trata de controlar lo que viene siendo esos ingresos que van dirigidos supuestamente a un narcotráfico, cosa que es realmente mentira, bajo la ideología de que México es el país que ciertamente es el segundo más grande del mundo, que recibe remesas a nivel, digamos, incluso no solo de la región, sino de todo el globo terráqueo. Y a partir de eso ha buscado dar un impacto, porque fíjate que el año pasado de esos 141.000, 65.000 millones venían a México, 37.000 venían a la región, digamos, suramericana, 48.000 a la región centroamericana y unos 18.000 millones al Caribe. ¿Qué nos dice esto? Hay una vulnerabilidad bastante clara a lo que viene siendo sobre todo el tema de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Hay países como Nicaragua, El Salvador, que nada más y nada menos el 30% de su PIB corresponde al tema de las remesas. Y si vemos el tema de Venezuela, cayendo a tu pregunta, efectivamente vemos que del año 2000 al 2015, la balanza de pagos nos decía justamente que la cuenta corriente o la cuenta de transferencias corrientes siempre daba que la balanza era negativa, la balanza que registraba las remesas. Pero del año 2016 en adelante, con el fenómeno de las sanciones económicas, vemos que da un giro económico y entonces vemos un saldo positivo en donde ya Venezuela efectivamente está recibiendo remesas. Para el año 2016, 158 millones, y saltamos al año 2018 con un salto exponencial de 150 a 1.800 millones de dólares. ¿Eso qué significa para la economía del pueblo venezolano? Porque yo soy siempre partidario del que se va porque quiere y el que está aquí pues, tiene la misma capacidad de producir. Mira, la economía en este caso, digamos que las remesas no alimentan el principal crecimiento de lo que viene siendo el tema del país. Sin embargo, gran parte, un 30% de la población, ha comentado, según consultorías, según, digamos, diversas cámaras de encuestas, que tienen una economía basada básicamente en una dependencia bastante alta en las remesas. Si estas remesas, que son unos 600.000 venezolanos según ACNUR para al año pasado que están en Estados Unidos, que mandan aproximadamente unos $200 en total, vemos que esos 600.000, por cada uno $200, son 120 millones de dólares al mes que el país deja de recibir. Y si multiplicamos eso por 12, los 120 millones serían 1.440 millones, de los cuales el país deja de recibir. ¿Para qué? Para justamente ver un impacto en el cual las remesas venían de 3.800 en el año pasado y una disminución de este nivel sería de un 40%. Y eso lo va a sufrir la familia justamente en el acceso a la compra de sus alimentos, de la educación, de la salud. Va a ser justamente una economía en la cual, al haber menos remesas justamente en la circulación, esto va a llevar a cabo que, bueno, efectivamente el dólar, la moneda en curso que, digamos, está siendo usada también en el país, tenga una valoración un poco más alta, la moneda nacional sea un poco más depreciada y también esto apoyar un poco el tema del crecimiento de la tasa de inflación de manera un poco más desplazada, lo que vemos ya hoy en día. O sea, que la economía de nuestro país está siendo afectada por esta situación. Lamentablemente es una realidad que sí, porque efectivamente es una política, es una estrategia incluso en la cual Estados Unidos está buscando ciertamente alterar lo que son justamente la macroeconomía de cada nación a nivel local. Porque efectivamente, al tener menos divisas... ¿Y cómo combatirlo? Mira, la parte más, digamos, directa de esto es un mensaje de comunicación álgido.
Porque si esta política se sigue dando, incluso a nivel regional, puede ocurrir una crisis regional de las remesas. Una crisis que afecta a toda la nación, al crecimiento de muchos países. Lo mejor de todo esto es justamente buscar esos acuerdos políticos, buscar esa aceleración para que el dólar, como moneda, digamos, de mayor uso a nivel comercial, como bien viene siendo el BRICS, a nivel, digamos, de la nación, ha habido propuesta incluso en el pasado, se pueda acelerar ese paso de la desdolarización a monedas de curso que efectivamente fortalezcan nuestra región, nuestra creencia, nuestras economías nacionales. Ahora, pero muchas personas que nos están viendo en este momento dicen, bueno, yo no recibo dólares de los Estados Unidos, yo no tengo familia en los Estados Unidos que me mande, y a mí, ¿cómo me afecta eso? Mira, el efecto justamente de consecuencia a todos, reciban o no reciban, digamos que efectivamente si yo recibo y mañana ya no recibo esta remesa, va a ser un impacto mayor, pero la persona que efectivamente no tendrá esa condición, sin embargo, también es víctima. Por lo que te decía antes, al haber menos remesas en la economía, esto va a llevar primero a dos cosas bastante claras. Primero, la valoración por encima, digamos, del valor actual del dólar, a una disminución del valor del bolívar, por lo cual todos los bienes importados, que es una gran cantidad de los bienes y servicios que Venezuela importa del exterior, van a llegar con sobreprecio. Y ese sobreprecio, efectivamente, el importador lo traspasa el precio del producto o la tarifa del servicio. Entonces ya por ese lado, persona que recibe o no recibe remesa va a tener que tener un precio más alto que pagar por cada uno de los bienes que se importen al país, por cada uno de los consumos que se traigan al país. Y por el otro lado, con el tema de la empresa. También la empresa tiene que importar en base a lo que son muchas veces pagos en dólares. ¿Y qué pasa? Si la empresa tiene justamente un aumento que para conseguir divisas se le haga más caro, ¿qué lleva eso la empresa? Tiene que recortar gastos. ¿Por dónde empiezan las empresas tradicionalmente a recortar gastos? A cortar justamente personal trabajador. Puede aumentar la tasa de desempleo en el país. Y una persona que no reciba la remesa, pero está en una nómina de una empresa que se ve afectada, efectivamente puede ser víctima de este caso o esta situación. Ahora, pero hay temas como que sencillamente no el dólar no oficial sigue aumentando, mientras que el oficial es el que debería, estas empresas, por ejemplo, respetar, y no está ocurriendo, sobre todo en los comercios. Sí, bueno, efectivamente hay un problema en este caso de políticas que el Estado tiene que ir movilizando, concientizando. El tema, por ejemplo, de la reserva legal, un 70% para arriba, es una de las reservas legales más grandes de toda la región. Incluso el promedio en la región de una reserva legal para justamente limitar a lo que es la entrega de un banco, créditos a oferentes empresariales, a emprendedores, viene siendo usualmente un 5 o 7%. Cuando hablamos de un 70%, justamente hay empresas que, digamos, están altamente limitadas a lo que es su capacidad de inversión, porque el capital propio hemos visto que, por ejemplo, $10 que recibe la empresa, 8 son destinados a la parte justamente fiscal, al Estado. Y eso en el mejor de los casos, porque hay empresas que incluso ni siquiera generan una utilidad e igual tienen que contribuir con el tema del fisco. Entonces, efectivamente, bueno, la tasa cambiaria, los diferenciales hemos visto que estas últimas semanas se han estado incrementando de manera un poco más proporcional a lo que hayan sido los meses pasados. Esto viene justamente por eso, una disminución, digamos, de los activos en reserva de valor, como son las divisas, en el caso del dólar, una política económica que, digamos, está cada vez siendo un poco más asfixiada, porque la empresa va justamente del crecimiento económico. ¿Pero asfixiada por quién? Porque los sectores de oposición siguen con el tema, por ejemplo, del USAID o de Chevron o de estas empresas que se quedaron con el dinero de los venezolanos y que ahorita están siendo buscados por la justicia estadounidense precisamente. Es que en efecto, cuando nombras a Estados Unidos, las sanciones han hecho un daño, digamos, inconmensurable a lo que es el tema del sector económico en el país. ¿Y las sanciones fueron promovidas por quién? Me lo regreso a regreso de la pausa. Con nosotros Gustavo Navas, diputado de la Asamblea Nacional. Esto es Punto de Vista y venimos con más. Bien, de regreso con más de Puntos de Vista. Gustavo Navas con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, estamos hablando de la economía de nuestro país, de esta situación que se ha visto asfixiada durante los últimos días con el cambio, el diferencial entre nuestro dólar oficial, la tasa que debe respetarse el Banco Central de Venezuela y la que no se respeta, pero es producto, como usted lo decía, de unas medidas coercitivas unilaterales o unas sanciones, como otros la conocen, que fueron promovidas por sectores de oposición. Sí, sin ninguna duda hay sectores que han ido justamente el tema del radicalismo. La promoción de salidas ficticias, salidas rápidas, que lo que hacen es justamente defraudar la esperanza del venezolano. No se trata justamente de llamar a una sanción a la cual haces un daño al país y que irónicamente generas un efecto contrario al que querías producir. La transición política, la alternabilidad viene de un pacto, de un diálogo social, en que el efecto justamente a sectores de gobierno y oposición nos entendamos. Nos sentamos a ver propuestas de cara al país. Tenemos de cara justamente esto una reforma constitucional en proceso, en la cual trabajamos con una visión política de Estado, una visión política incluso en la cual desde Cambiemos Movimiento Ciudadano apostamos no solamente una visión, digamos, a largo plazo de esta reforma en lo que pueda tardar, sino también que esta reforma tenga elementos del corto plazo, medidas justamente que ayuden al venezolano a sentirse identificado. ¿Cuáles son esas propuestas que
lleva Cambiemos a la Mira, reforma? por ejemplo, el tema de lo que viene siendo la reducción del encaje legal sería un tema bastante interesante para que el crédito pueda circular en el país y se pueda reinvertir en la economía. Como segunda medida, también podemos establecer el tema de la eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras, porque efectivamente esto es un impuesto que está un poco transdimensionado. No es posible que, bueno, efectivamente una persona al pagar con una divisa, algún medicamento, una comida, efectivamente le cobran el 3% de lo que está, digamos, entregando al comerciante. También, además de esto, tenemos una visión de una bolsa de trabajo en la cual se dedica en principio a la población migrante que regresa al país. Pues una población que regresa sin trabajo, que regresa muchas veces incluso con todo lo que abandonó, vendió y viene con una esperanza de seguir generando producción para su familia. No sería malo que justamente el Estado, en conjunto con la empresa privada, generen una bolsa de empleo en la cual el Estado, con todas esas vacantes que quedaron en las instituciones públicas, den la información en una página de cuáles son las que se pueden acceder por región, para que justamente las personas que regresan tomen sus empleos, Pero tomen es que su quienes experiencia. regresan en su mayoría son jóvenes. Y también Jóvenes que se fueron con una esperanza, jóvenes que se fueron con una idea que le vendieron que no era lo que creyeron y que dejaron acá muchas veces hijos, familias, y que no creen en un sueldo, en trabajar por un horario laboral, por un sueldo. La mayoría de estos jóvenes se dedican al emprendimiento, la mayoría de estos jóvenes venden torta, raspado y cualquier tipo de cosas que hacen en la calle, pero no están acostumbrados ni tienen la disciplina de quienes estamos en generaciones anteriores de tener un horario laboral, por ejemplo. Bueno, de hecho, muchos de esos jóvenes se formaron también en el exterior. Muchos tuvieron títulos, especializaciones, que sería muy bueno incluso que el Estado, dentro de esta propuesta que hacemos, tenga la facilitación de homologar estos títulos, que estos profesionales, digamos, venezolanos jóvenes, regresando al país, puedan nuevamente ejercer en su territorio nacional y favorecer a la economía. Porque son jóvenes que ciertamente tienen como una visión, que eso lo aplaudo bastante, de crecimiento por el país. Un emprendimiento puede ser muchas veces, digamos, impulsado, pero si el emprendimiento tiene las alas y las condiciones país para que pueda crecer, como decía, el tema del impuesto tiene que ser manejado en un consenso en el cual los empresarios, los emprendedores, las microempresas se sienten con el gobierno en un diálogo en el cual el gobierno pueda entender que no solamente impuesto correlacionado a una situación, por ejemplo, las elecciones, en la cual se requiere caja, no. Es un impuesto correlacionado a lo que la empresa, la pyme puede producir, porque de cara a lo que puede producir, te puede entregar un impuesto y con lo que puede reinvertir, crece la economía nuevamente, y para el año que viene, con lo que crece la economía, puedes perfectamente entregar más impuestos y seguir creciendo en paralelo. Pero ¿cómo estos jóvenes van a contribuir a la economía si todos se creen empresarios? Y estamos claros que no todos son empresarios. Aquí no todos nacieron para ser grandes empresas, porque por más pequeños emprendimientos que tenga, el 70% de esos emprendimientos se quedan allí, en emprendimiento. Y quizás me quedo corto en el número, porque no todos tienen la formación, no todos tienen la dedicación ni el conocimiento de cómo llevar su pequeño emprendimiento a pasar a ser una empresa. Y lo hemos visto en casos como, por ejemplo, algunas ventas de harina de maíz precocida que comenzaron como emprendimiento y hoy son empresas, pero no siempre ocurre esto. Fíjate que eso que dices es una realidad en la cual sentimos desde la parte, digamos, pública, desde el Estado, desde la Asamblea, y he visto en el Ejecutivo una corresponsabilidad a lo que está sucediendo con el tema educativo. Ciertamente el venezolano, el joven en este caso que estamos planteando, tiene una visión que ha estado, digamos, formada a lo que son pensos académicos del año 1950. No sería para nada despreciable y veo con mucha necesidad, incluso proponemos eso desde Cambiemos, que los pensos a nivel académico, no solo de las universidades, sino también que de los colegios, se empiezan a ver materias de gran nivel, como es el tema de la innovación, que jóvenes aprendan a ver soluciones en las distintas áreas, en la ciencia, en la tecnología, en la economía, en las finanzas, para cuando justamente lleguen a la universidad tengan una visión holística, de que si de repente mi visión no es de emprender, no es de generar economía, en el área de la ciencia, sea yo quien consiga una nueva solución, un problema, en el área justamente del derecho, consiga ver el derecho tras las nuevas tecnologías, con nuevas soluciones, para que el país en efecto, con una visión de jóvenes formados no solamente en innovación, sino en pensamiento crítico, en creatividad, inteligencia emocional, que son pensos que sinceramente deberían en todas las carreras poder estar incorporados, tengan un crecimiento de cara a la nueva revolución industrial, que es esta cuarta, vinculada a la tecnología, para que nuestros jóvenes tengan un perfil del trabajador, un perfil de ciudadano, que va innovando en cada área del país. Y es por eso que ustedes hacen esta propuesta desde la Asamblea Nacional, o lo harán también al Ministerio de Educación Universitaria. Mira, en efecto, desde que inició mi gestión en el año 2020, introduje para el año 2021 en la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación, Salud y Educación, la propuesta del anteproyecto de ley de la Cuarta Revolución Industrial. Este es un proyecto que en efecto va anclando el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, otros pilares como la robótica, la realidad virtual, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, entre otros, para que se enlace el tema de formación académica. Esta propuesta de ley ya justamente ha dado frutos, como fue en octubre del año pasado, cuando presenté por parte de la oposición, junto con lo que fue el gobierno, la primera aprobación del proyecto de ley de inteligencia artificial.
Hemos dado con esto ciertamente banderas muy importantes que han estado en el país siendo tocadas. Incluso el presidente Maduro, recuerdo que en su alocución del día sábado, cuando ya la propuesta de la reforma, toca que en uno de los 4 ejes de los que le está mencionando, que es el tema de la modernidad, el tema de la IA es un elemento de gran importancia. Esto es un tema que Cambiemos ha trabajado desde el año 2020, incluso mucho antes, cuando el tema de la pandemia venía en auge, cuando el tema de la formación, de buscar respuestas al teletrabajo era necesario, porque hemos visto que justamente estamos avanzando en eso, la tecnología. La tecnología va de cara no solamente a la educación, por eso es cierto, Eliezer, va de cara a todos los segmentos de la sociedad. Entonces creemos que lo que antes parecía una película, hoy en día es una realidad sin ninguna ciencia que se pueda negar, de que estamos avanzando a pasos agigantados y el venezolano tiene que estar metido en esa formación siempre. Hay una realidad y es que el 27 de abril hay elecciones en nuestro país. Se eligen los gobernadores, diputados consejos legislativos y los diputados, como en su caso, que son diputados a la Asamblea Nacional. Correcto. 2 preguntas. ¿Cómo va a ser la participación de la juventud? ¿Está interesada la juventud en participar en un proceso electoral como eso, sabiendo todo el escenario que está ocurriendo? Y la segunda es, ¿piensa presentar su nombre nuevamente? Bueno, arranco con el tema justamente de mi persona. Efectivamente estamos trabajando, la fracción parlamentaria de Cambiemos, incluyendo mi persona, Gustavo Navas, en trabajar en seguir haciendo una representación en la Asamblea Nacional, como en efecto hemos logrado hacer estos 4 años previos más el presente, con logros, con éxitos, y lo que bien se viene haciendo, bien queremos continuarlo perfectamente junto con otros compañeros jóvenes que también se quieren incorporar a la Asamblea, a los consejos legislativos regionales y otros espacios, digamos, de representación y responsabilidad pública. Con el tema de los jóvenes, ciertamente hay un impacto que hemos estado midiendo, hemos estado, digamos, desde nuestra coordinación de juventud del partido, teniendo esa base de datos, esa información de que, bueno, realmente lo que ha pasado, ha habido mucha desconexión con la política, más al interés económico, producir, generar, construir una sociedad para la parte familiar, para la parte del futuro. Y entonces, claro, queda siempre esa mella de que, bueno, retomar el tema electoral es un tema que a veces puede llamar a ellos a desmotivarse, pero sin embargo, ese no es el mensaje. El mensaje es que este es el año de la reforma constitucional. Una reforma que va a marcar, ya dijo incluso Maduro, el cambio de 80 artículos que efectivamente aún no se conocen ciertamente cuáles pueden ser, pero que si no estamos presentes en esa asamblea, que también va a llevar a cabo para que esa constitución tenga una adaptación, reformas de leyes en paralelo, efectivamente pueden tomarse medidas que nos beneficien a los jóvenes, como ellos plantean, desde una visión política ideológica distinta a la que el gobierno plantea. Entonces los jóvenes tienen una responsabilidad, nosotros, porque también me incluyo en ese grupo, de participar, no abandonar el espacio y estar siempre presente a hacer justamente eso, llevar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestras creencias a que justamente se puedan medir y tomar en cuenta en lo que estamos trabajando de cara al país, que es un nuevo proyecto constitucional y reforma del Estado. ¿Y por qué no hacerlo con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela? Disculpe. ¿Por qué no hacerlo con la juventud del PSUV? No, en efecto, la juventud no es nada más de un partido, no es nada más de Cambiemos, no es nada más del PSUV. La juventud venezolana es toda la juventud que en efecto arropa el país. Sería maravilloso que justamente desde que pueda ser la alianza juvenil de jóvenes, no solamente en la parte política, sino jóvenes, digamos, vinculados a sectores que no sean políticos, pero que les interese conocer más de este proceso, jóvenes de la sociedad civil, jóvenes de la parte económica, nos podemos poner justamente de acuerdo a llevar propuestas que sean elevadas a este proceso de la Comisión Nacional de la propuesta de reforma del Estado, de la reforma constitucional, porque ahí tiene que estar eso. Por ejemplo, Cambiemos plantea como una de las propuestas de reforma constitucional el derecho a la primera vivienda de la juventud. Un proceso en el cual las instituciones relacionadas, el ministerio, los entes, puedan proporcionarle con mandato constitucional esa primera ventaja, necesidad de cubrir de la vivienda un joven venezolano. Ahora, eso es repetitivo y siempre se ha dicho, pero nunca se hace. Porque en efecto hay que trabajarlo. El problema de la Constitución del 99 no es que es una mala Constitución, todo lo contrario, es una muy buena herramienta jurídica de representación del país. Nos quedó tiempo por hablar y me disculpa que lo interrumpa, pero tenemos que terminar esta conversación por temas de tiempo, pero está invitado, por supuesto, para que nos acompañe nuevamente. Excelente, Eliezer, muchísimas gracias. Gracias, diputado Gustavo Navas, diputado de la Asamblea Nacional. Amigos, esto fue Puntos de Vista. Los esperamos mañana a las 7:30 de la mañana, nuevamente acá en Canal I. Que tengan todos buenos días.